tal? ¿Cómo están? Comenzamos hoy nuestro recorrido por la carta del apóstol Pablo en la parte práctica, en la parte final, y estamos en el capítulo 15. El capítulo 15 para muchos es la culminación de la carta. ¿Por qué? Porque el capítulo 16 está lleno de saludos. Pero sin embargo todos esos saludos tienen un sentido y no los voy a dejar de lado. Lo que quiere decir que hoy me voy a dedicar a los últimos versículos del capítulo 15, pero la próxima vez ya nos vamos a encontrar en la lectura del capítulo 16 con los saludos. Como lo vamos a hacer rápido, les recomiendo que ustedes hagan una lectura previa del capítulo 16 antes de comenzar el estudio y después entonces el recorrido va a ser mucho más fácil porque no voy a poder leer todo el capítulo. Nos vamos a detener en el versículo 25, que es donde dejamos la última vez. Estamos en el versículo 25 de Romanos 15. El versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora usted sabe que Jerusalén era en aquel momento un centro adverso a los cristianos. Habían perseguido a los apóstoles y Pablo iba a ese lugar. Era un lugar muy conflictivo donde la fe cristiana tenía su mayor conflicto allí. Y no solamente la fe cristiana tenía conflictos allí, sino que la fe cristiana tenía conflictos dentro de la iglesia de Jerusalén, donde había muchas personas que traían todavía la carga legalista del judaísmo y no entendían la libertad que hay en Cristo Jesús. Por lo tanto, el hecho de ir a Jerusalén era un problema y Pablo lo dice muy claro en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén, pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales. Fíjense que la gente de Macedonia y de Acaya, a pesar de ser gente pobre, abundó para hacer una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, y Pablo lleva esa ofrenda para en alguna forma mostrar lo que es la comunión del pueblo de Dios, que no hay ningún resentimiento, sino hay hermandad en los gentiles. Lógicamente, cuando llegara allá, esa ofrenda podía interpretarse de varias formas, y Pablo lo sabía, pero él va con esta misión, la misión de ayudar a los pobres en Jerusalén. Así como en la primera parte de la carta nosotros hemos visto cómo el Señor nos guía, acá en la parte espiritual para llevar el Evangelio, acá está la parte práctica de la iglesia también. La parte práctica de la iglesia, donde la iglesia ofrenda. ¿Y para qué? Justamente para las necesidades, para aquellas cosas que la obra del Señor necesita, para aquellos que están más desamparados. Y en este caso estaban ofrendando para los pobres en Jerusalén. Ellos no los conocían a los pobres de Jerusalén, solamente por referencia. Pero el corazón de ellos se había conmovido y dijeron: bueno, vamos a hacer una ofrenda. Y dice que en medio de su pobreza sobreabundaron en esa ofrenda para mostrar el amor cristiano a estos hermanos que había en Jerusalén, entre los cuales había un grupo, no todos por supuesto, que no entendían la libertad que Jesucristo les había venido a traer. En el versículo 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré rumbo a España. Es decir, él miraba la ofrenda como un fruto de la vida cristiana. Era el fruto eso. La ofrenda como un fruto. Era el resultado del amor fraternal, el resultado de la comunión. Era eso que él estaba llevando. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, el bien que se extiende sobre nuestros hermanos. Versículo 29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo.
espera ir a Roma. Y como dijimos en la clase pasada, Roma iba a ser de paso, porque ellos ya conocían el Evangelio. Él tenía que seguir a España. Pero ¿cuál era el objeto de que él se detuviera en Roma? No era simplemente lo social, conocer a los hermanos, sino que él quería ser de bendición y quería llevar la bendición. Como ministro de Dios, como siervo de Dios, sabía que la misión de él era bendecir. Y él tenía una capacidad especial para transmitir ciertas cosas, por lo tanto, tenía que brindar esa capacidad para el pueblo de Dios, iba para bendecirlos. El objetivo era ser bendición. En una sola cosa se equivocó el apóstol Pablo aquí. Y se equivocó en pensar que él iba a estar de paso. Porque él va a Jerusalén. En Jerusalén lo van a tomar preso, lo encadenan y lo van a llevar para que se presente a César. Y en vez de entrar por el puerto siendo esperado por los hermanos lo tuvieron que ir a esperar en la vía Apia porque llegaba lleno de cadenas. Y no fue un asunto de un momento, sino que se quedó por mucho tiempo allí en Roma esperando la sentencia. Lo que quiere decir que él había planificado todo, pero Dios tenía otros planes. Pero él estaba en este momento buscando cumplir la voluntad de Dios en todo. Finalmente, cuando llegamos al versículo 30 de este capítulo, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Ahora fíjense lo que está diciendo: oren por mí. Está pidiendo que oren por su visita a aquel lugar. ¿Y por qué orar? ¿O cómo orar? No era, Pablo utiliza para la palabra del pedido, para orar, utiliza una palabra que tiene su raíz en la palabra agonía. Es como si dijeran: agonicen por mí en oración. Agonía significa lucha. Luchen conmigo en oración. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que luchar? ¿Por qué? Porque había esos judíos rebeldes, a los que él sabía que la reacción no podía ser tal vez positiva por parte de ellos. Se habían convertido a Cristo, pero todavía estaban en pañales, todavía eran carnales, todavía traían mucho de su herencia. Y Pablo dice que estos judíos son rebeldes, es decir, que eran ultraconservadores del judaísmo, que estaban atacando la libertad en Cristo que el Señor nos consiguió y logró por nosotros en la cruz. No habían entendido esto. Y dice que la ofrenda de mi servicio sea agradable. Es decir, que Dios contenga a esta gente. En la iglesia estamos hablando. Esto es terrible, pensar que puede haber hermanos así. Pero además dice: y que sea aceptada, que nadie piense, este Pablo lo hace por arrogancia, sino que entiendan que allí está el amor de Cristo. Es una oración agónica la que pide el apóstol para esta necesidad. ¿Y cómo termina? Dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este amén sería el cierre de la carta, pero nos queda todavía lo otro, como dijimos al principio. El objetivo final de Pablo era llegar con gozo al final de su vida siendo de bendición. Lo dice a los ancianos de Éfeso cuando se está despidiendo. Él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y puede decirse que todo este capítulo, toda esta sección que nosotros leímos hoy, está diciendo Pablo eso, de que él busca cumplir su ministerio y terminar su carrera con gozo. Y este es el objetivo de él. Ninguno de estos que malinterpretaban la enseñanza paulina
ninguno de estos enemigos dentro de la misma iglesia del Señor, que se levantaban porque eran ultraconservadores y fariseos contra él, tenía que empañar el gozo de poder servir al Señor hasta el último momento de su vida. El gozo, ese gozo que da servir al Señor todos los días de nuestra vida.